En el extremo noreste de la península ibérica, bajo la influencia de los Pirineos, se abre una región de grandes bosques cerrados donde las especies perennes y caducifolias se alternan intermitentemente. Estos lugares de naturaleza virgen, solares umbríos, refugio de las especies salvajes, atrajeron al hombre desde sus primeras poblaciones. Del padre bosque se obtenía madera para casas y hogares, y animales y plantas para alimentarse. Pero el bosque también era temido profundamente. Criaturas extrañas pululaban entre sus frondas y las leyendas se sucedieron, corriéndose la voz de pueblo en pueblo. Trasgos y duendes, hadas, cuélebres y brujas pueblan desde entonces estas hermosas soledades donde habíamos fijado nuestros siguientes objetivos. Íbamos a adentrarnos en la tierra de los bosques mágicos. En la bahía de Txingudi, el río Bidasoa marca la frontera natural entre Francia y España. A un lado, Hendaya delimita el final de la tierra francesa. Del otro lado del río, ya en España, es Hondarribia la que asoma al Bidasoa y une su histórica flota pesquera a los barcos que animan a diario la bahía. La estratégica situación geográfica de Hondarribia ha dado a la población un importante papel histórico en las guerras contra Francia. Por tales servicios ostenta el título de muy noble, muy leal, muy valerosa y muy siempre fiel ciudad de Hondarribia. Pese a las numerosas batallas en las que ha participado, Hondarribia conserva su casco antiguo magníficamente preservado. Sobre el conjunto de casas vascas de alegres colores marineros se levanta lo que fue la ciudad fortificada, en la que despunta coronándola un antiguo castillo, hoy parador de turismo, conocido como El Emperador. El castillo fue fundado como fortaleza fronteriza en el año 980 por el rey Sancho Abarca. Sancho el Sabio lo amplió en 1194 y Carlos V concluyó la obra en el siglo XVI construyendo la actual fachada, por lo que el parador lleva su nombre. Como parador de turismo no se inauguró hasta 1968 y lo que hoy podemos disfrutar es en realidad una respetuosa restauración que no concluyó hasta 1993 siguiendo la obra original. El palacio ha albergado a numerosos e ilustres personajes a lo largo de su turbulenta historia. Entre sus muros cumplió condena el almirante Oquendo, durmieron Garcilaso de la Vega y el marqués de Espínola, al que Velázquez inmortalizaría como vencedor de Breda, y sirvió de descanso a reyes como Carlos V, Felipe III y Felipe IV. Hoy sigue con su vocación hospitalaria, albergando a los viajeros venidos de todo el mundo.
Al oeste del Bidasoa, a escasos kilómetros, otro río, el Urumea, alberga en sus orillas a la capital guipuzcoana. San Sebastián es hoy una de las más hermosas ciudades de la geografía española. En sus orígenes fue un pequeño pueblecito pesquero, pero siglos de incidentes históricos y la enfermedad cutánea de la reina Isabel II hicieron de la población el lugar elegido por la corte para pasar su veraneo. El médico de la reina recomendó a esta tomar baños en el Cantábrico y la reina eligió San Sebastián para hacerlo, impulsando la ciudad y salvándola del declive. Para culminar su embellecimiento, durante las primeras décadas del siglo XX, San Sebastián vivió su época dorada, consolidada por la llegada de la Europa ociosa que huía de la Primera Guerra Mundial. Una ciudad maravillosa fue el resultado. San Sebastián se asoma al mar en la incomparable bahía de la Concha. Dos playas contiguas, la de la Concha y la de Ondarreta, los montes Urgul e Igueldo y la isla de Santa Clara con su inconfundible silueta zoomorfa concluyen el idílico paisaje que enmarca la ciudad que teníamos como siguiente destino. Elegimos el histórico Hotel de Londres como centro de operaciones durante nuestra estancia en la ciudad. A sus pies, frente al Paseo de la Concha, se abre la bahía, lugar de veraneo preferido para muchos españoles y extranjeros que buscan la combinación del sol y la playa con la elegancia y comodidad de la ciudad guipuzcoana. Porque San Sebastián es un lugar de descanso y disfrute de deportes, cultura, gastronomía y folclore. Desde la playa puede verse bajo el monte Urgul, el puerto de la ciudad. Es la zona más antigua, pero sigue prestando sus servicios como puerto sin haber perdido su antiguo encanto histórico. En una determinada época del año, el puerto sirve además como lugar para una de las más singulares competiciones de la región. Hemen lanean hasten direnean, momenturik zailena, hasierako momentu hori izaten da, harria mugitzen momentu hori. Eta ez dakit gaurko hontan harriak, hemen aurrez aurre dugun harri honek den lehena, bizkaitarra izango da, Isidro Berasaluz. Tomato, besteo, guain, hilpora plazotan ito aurna. Venga. El arrastre de piedras por bueyes es uno de los más antiguos deportes rurales del País Vasco. Estos deportes tienen su origen en el trabajo cotidiano de los boyeros, en el caso del arrastre, y los leñadores que dan lugar a las más conocidas competiciones de escolaris. El adoquinado del puerto sirve como probadero, lugar en el que se celebra el desafío, y los hombres del campo traen a sus mejores animales para llevarse la copa a los más fuertes, aquellos que sean capaces de arrastrar más peso en las vueltas requeridas bajo la guía experta de su dueño.
El puerto es además el lugar donde comienza otra competición deportiva mucho más famosa y popular, las regatas de traineras. Las regatas de traineras se conservan desde tiempos históricos como un símbolo para este pueblo ligado al mar. En sus orígenes, las regatas nacieron del rudo faenar cotidiano de las embarcaciones pesqueras. Una vez conseguidas las capturas, los pescadores competían por llegar antes a puerto, pues eran los primeros en llegar los que conseguían el mejor precio. Hoy es la preciada bandera de la Concha el premio por el esfuerzo, y los remeros de los distintos pueblos costeros miden sus fuerzas en una liza deportiva emocionante y hermosa. Cada embarcación cuenta con su color distintivo. Con la Concha como escenario de la salida y meta de la regata, la competición se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad y aún del País Vasco, evocando la tradición marinera de este pueblo del que salieron marinos de la talla de Elcano, Churruca, Lezo y Oquendo. La llegada al puerto de los ganadores se convierte en una auténtica fiesta popular y los exhaustos remeros celebran la bandera donostiarra de la Concha, el premio por el que han entrenado durante todo el año. Cerca de San Sebastián, entrando en tierras navarras, se llega a Zugarramurdi, lugar de aureola mágica e inquietante historia. Los bosques que rodean Zugarramurdi fueron el escenario de extraños sucesos. Antes de que el hombre llegara a dominar la naturaleza, el bosque era un lugar misterioso, poblado por extrañas criaturas. Aquel lugar de sombras, poblado por seres extraños, fue un campo de cultivo para la imaginación popular, y brujas y duendes poblaron el bosque. Durante los años tenebrosos de la Inquisición se abrió un proceso contra 40 mujeres acusadas de ejercer la brujería en las cuevas ocultas por el bosque. La superstición popular se sumó a la intransigencia religiosa y 12 de las 40 mujeres perecieron en la hoguera. Hoy las cuevas del Aquelarre son solo un triste recuerdo de aquella barbarie, pero el espíritu de las brujas y duendes perdura en el ambiente popular y ha dado origen a interesantes manifestaciones artísticas, entre las que destaca el grupo de teatro de la propia localidad de Zugarramurdi.
relación entre las brujas y los hombres, la avidez de las servidoras del mal por las frágiles, influenciables y apetitosas almas humanas dan base a representaciones de un teatro alternativo que viene a constatar que de una u otra forma las brujas siguen vivas en las cuevas de Zugarramurdi. En los tiempos en que se perseguía a las brujas en Zugarramurdi, y aún antes, el reino de Navarra tenía su centro en la ciudad de Olite. Las murallas romanas de Olite, el más completo recinto romano fortificado de Navarra, nos hablan de sus más de 1700 años de historia. Aunque toda la población guarda un encanto estético admirable, es su palacio-castillo el que destaca sobre las demás edificaciones. Su construcción se debe a Carlos el Noble, que en 1407 decidió construir un palacio más hermoso que todos los que había visto en sus viajes por Francia y Castilla. Mandó arquitectos a visitar las obras del Alcázar de Segovia, que estaban construyendo los reyes de Castilla, y edificó entonces este suntuoso palacio real. Una de las salas más antiguas del Palacio Castillo, terminado de construir a principios del siglo XV, es hoy el Parador de Turismo de Olite. En sus orígenes se construyó como residencia del rey navarro Carlos III el Noble, que falleció entre sus murallas en 1425. Su nieto, el que sería Carlos IV, tras luchar por la corona de Navarra contra su padre, fue el príncipe de Viana, que pasó aquí su niñez y es por ello por lo que el parador lleva su nombre. Hoy el edificio se ha restaurado, pero el ahora parador sigue guardando el encanto medieval de los días lejanos del príncipe de Viana. Dada la corta distancia que separa Olite de Pamplona, su parador es elegido con frecuencia para el descanso de los que llegan a la capital navarra para celebrar una de las más bulliciosas y populares fiestas de toda la geografía española, los Sanfermines. ¡Viva San Fermín! El día 7 de julio se celebra en Pamplona la festividad de su patrón, San Fermín. En su honor se celebran a diario corridas de toros y son estos animales precisamente los que más atractivo ponen a las fiestas. A las 7 de la mañana, un cohete es la señal que abre el corral del baluarte de Rochapea. Los toros salen corriendo y son conducidos a través de las calles hasta la plaza de toros, precedidos por una multitud de mozos que corren ante ellos o saltan sobre las barreras que protegen al público.
Es una fiesta que ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Una explosión de alegría y bullicio. La manifestación popular del carácter abierto de las gentes navarras. La algarabía pamplonica iba a contrastar con el resto de nuestra sexta etapa de la ruta alternativa, porque nuestro itinerario nos llevaba hacia los Pirineos, donde los pueblos y espacios abiertos parecen bañados por la serenidad y la calma. Desde Olite, donde dejamos el parador Príncipe de Viana, entramos en Zaragoza, ya en pleno Pirineo, para llegar a otra preciosa población medieval que presenta un aire amurallado de fortaleza, Sos del Rey Católico. El lugar fue repoblado por Sancho Abarca en el año 908. Durante los siglos X y XI, representó un importante papel en la frontera como plaza fortificada, y al concluir la Reconquista se convirtió en la más popular de las 5 villas aragonesas fronterizas con Navarra. Sos conserva como Olite su personalidad medieval. Casas, calles, iglesias y murallas siguen transportando al visitante a sus días de gloria entre los siglos X y XI. Sus calles estrechas, sus casas blasonadas, sus arcos, sus plazas, sus portales. Todo sigue fiel al patrón original y parece haberse salvado milagrosamente de la moderna arquitectura invasora, tantas veces irrespetuosa con su entorno. La ciudad de Sos del Rey Católico debe su nombre y su fama a ser la cuna de Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico. Su nacimiento se produjo aquí, en el Palacio de Sada, donde la reina Juana Enríquez dio a luz en el lejano año de 1452. Hoy no solo se conserva el edificio, sino que se ha recuperado el ambiente interior, tal y como debió verlo el joven Fernando en los primeros días de su vida. Dejamos atrás las poblaciones y entramos de lleno en el Pirineo. La naturaleza se adueña por completo del paisaje y permite disfrutar del medio natural y de algunos deportes alternativos. Uno de ellos es el descenso de cañones, una combinación entre espeleología y escalada. El descenso de cañones es una forma alternativa de ver el medio natural virgen que ha permanecido oculto y libre de la invasión del hombre y por tanto conserva toda su belleza original. Para ello solo se requiere entusiasmo y los consejos y enseñanzas de avezados monitores como los que guiaron a nuestro equipo hasta las profundidades de los cañones de la Sierra de Guara.
La acción excavadora de los ríos, en los momentos de deshielo interglaciar del Cuaternario, horadó la roca caliza formando los actuales cañones. El recorrido por su interior es de una belleza sobrecogedora. Ayudados por las herramientas elementales de la escalada y unos gruesos neoprenos que permiten soportar las aguas del deshielo, se accede a esculturas naturales vetadas hasta hace poco para el hombre. La Sierra de Guara cuenta con más de 60 cañones abiertos, aunque los descensos habituales se reducen a unos 20. Las medidas de seguridad necesarias se basan principalmente en la prudencia y el conocimiento del medio. Es importante no subestimar la fuerza del agua, tanto al entrar en los cursos como al encontrarnos con cascadas. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada y la altura de las cascadas pueden convertir su descenso en una pesadilla. Hay que recordar el peligro de las hipotermias por la temperatura del agua, llevar alimentos energéticos para recuperar fuerzas, informarse de la ruta a seguir y sus dificultades y llevar un botiquín de emergencia. Pero sobre todo, conviene seguir las enseñanzas de los expertos profesionales que ofrecen sus servicios a los neófitos de la Sierra de Guara. La cordillera pirenaica tiene una longitud de 435 kilómetros de este a oeste y una anchura máxima de 129. Aunque su origen se remonta al período carbonífero, fue a mediados de la era terciaria, entre 70 y 20 millones de años atrás, cuando se produjo un fuerte movimiento orogénico conocido como orogenia alpina, que levantó los actuales montes Pirineos. Dentro de la cordillera se diferencian 3 tramos. El tramo medio, conocido como Pirineos Centrales, es el que tiene las alturas más elevadas, donde se encuentran los Montes Malditos, con el techo del Aneto, y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un claro ejemplo de las posibilidades que ofrece al visitante la espectacular naturaleza de los Pirineos. Fue el segundo parque español, creado solo 2 meses más tarde que el de Covadonga en el año 1918. Desde entonces, el antiguo Parque de Ordesa, que ocupaba 2.100 hectáreas, se ha extendido hasta las 15.608 de hoy en día. La infraestructura del parque permite disfrutar de un sinnúmero de actividades, siempre en estrecha relación con el medio natural. Una de ellas, tal vez la forma más interesante de entrar en contacto con Ordesa, son los itinerarios a caballo que internan al visitante hasta el corazón del parque.
Acompañados por guías locales, se recorren a caballo los principales valles y montes a paso lento. En Ordesa no se entiende la prisa. Es un refugio de la vida cotidiana, donde la inmensidad del paisaje y la belleza del entorno sobrecogen al visitante. Son los dominios del bosque y el viento, de la tranquilidad y el silencio. El Parque de Ordesa es un museo al aire libre de las glaciaciones. En su valle glaciar, numerosas cascadas salpican la roca escalonada y descienden desde las nieves perpetuas hasta el cinturón boscoso de cotas inferiores. Las aguas limpias se remansan entre pinares y permiten la práctica de diferentes deportes. Las truchas, numerosas, convierten estos ríos en paraísos para el pescador a mosca, mientras los cursos inferiores, más anchos pero aún bravíos, son ideales para deportes acuáticos como el piragüismo. Todo el Pirineo central está surcado por ríos de diferente grado de dificultad para el piragüista. La magnitud y el número de los rápidos marcan la diferencia, pero en todos los casos cuentan con el denominador común de un paisaje espléndido que asegura el pleno disfrute del deporte. También el rafting se practica en muchos de estos cursos fluviales, y en nuestro descenso pudimos coincidir con alguno de estos divertidos grupos.
En este recorrido por el mundo glaciar, alternando naturaleza y deportes, llegamos a Benasque, donde el Pirineo alcanza sus mayores alturas. Pocos lugares alcanzan la belleza alpina de Benasque. En sus cotas superiores, entre los canchales, la flora y fauna de alta montaña encuentran refugio y rebecos y marmotas son fácilmente observables. Dos grandes macizos, el de Possets y el de los Montes Malditos, con la Maladeta y el Aneto de 3.404 metros, marcan el techo de toda la cordillera pirenaica. Las nieves perpetuas de las cimas son una fuente permanente de agua y de la pradera alpina superior brotan numerosos arroyos que se unirán en ríos en su camino hacia el valle, regando a su paso la inabarcable feracidad de estas montañas. La fauna de Benasque es tan rica como era de prever. La protección como reserva de caza impide posibles trampeos y cacerías furtivas, y los animales proliferan en consecuencia. También aquí encontramos al ubicuo zorro, este más oscuro y peludo que sus hermanos de los bosques templados de cotas más bajas. En muchos lugares de España se le persigue bajo el abominable término de alimaña, porque preda sobre los nidos de las perdices, que con tanto esmero cuidan los cazadores. Pero aquí, en Benasque, la reserva de caza está enfocada a los grandes herbívoros y al zorro se le deja tranquilo. Aún así, los finísimos sentidos del animal le mantienen permanentemente en guardia y la presencia de nuestra cámara lo pone en fuga. Cuando las praderas alpinas dan paso al bosque, los primeros árboles en aparecer son las coníferas. Los pinos ofrecen refugio y alimento a muchas especies que buscan sus piñas cargadas de energéticos piñones. Las ardillas pasan la mayor parte del tiempo en la copa de los árboles y solo bajan al suelo a buscar alimento o a beber agua. En el suelo son vulnerables a los depredadores, en especial a martas, garduñas y gatos monteses, pero en las copas solo pueden temer el ataque de un ave rapaz. Aunque las ardillas tienen una dieta muy variada, que llega a incluir pequeños invertebrados y huevos de pájaros, la base de su alimentación son las semillas de los árboles. Para llegar a los piñones, las ardillas roen las escamas de las piñas con sus poderosos dientes, dejándolas en el suelo completamente peladas, de forma que es fácil detectar su presencia en el bosque por estos restos de sus banquetes. En las laderas de los valles, por debajo del bosque caducifolio,
hayas y abetos aparecen juntos salpicados de acebos, tejos, avellanos y bosquetes de boj. Los sarrios, o rebecos pirenaicos, encuentran en estos bosques mixtos una inacabable despensa, aunque prefieren la seguridad de las altas cumbres a las que están perfectamente adaptados. Porque las pezuñas de los sarrios son duras para clavarse en el hielo, mientras su parte posterior almohadillada les permite adherirse mejor a las rocas. Aquí, en el bosque, la comida es más abundante, pero están mucho más expuestos. No en balde la reserva de caza de Benasque es famosa por sus trofeos de sarrio y de otro de los grandes herbívoros que merodea la espesura como una sombra, el corzo. En los bosques de especies caducifolias, las estaciones son muy marcadas, por lo que los animales pasan también por 4 etapas anuales muy diferentes. El otoño es la época del año en la que el bosque caducifolio muestra su mayor belleza. Y es también la época en la que muchas especies de árboles dan sus frutos, por lo que se convierte en un periodo de aprovisionamiento energético para los animales que afrontarán en breve las carestías del invierno. El zorro también se alimenta de frutos, pero el olor de un ratón es mucho más atractivo. La hojarasca otoñal entorpece el rastro y resulta una alarma ruidosa para el pequeño roedor que no tarda en ponerse a salvo en su ratonera oculta bajo las hojas. Entretanto, el zorro, absorto en el rastro, no se da cuenta de que se mete en el territorio de otro animal con bastante mal carácter. El tejón es un poderoso e irascible adversario. El zorro prefiere olvidarse del ratón y no tentar la suerte, por lo que marca el territorio para salvar su dignidad y pone pies en polvorosa. En nuestro recorrido por los Pirineos aún nos quedaba un objetivo por conseguir. Desde el parador de turismo de Viella, en pleno valle de Arán, se accede fácilmente a las cimas nevadas de las cumbres que lo rodean. Muchos son los aficionados al esquí que llegan hasta el valle, pero solo algunos saben que además de la práctica del esquí en todas sus modalidades, se puede disfrutar de una marcha en trineo de perros. La llegada al campamento de los trineos resulta sorprendente. Es algo así como saltar del Pirineo a Groenlandia o Alaska. Porque entre tipis y perros esquimales, uno se encuentra inmerso en el mundo de las novelas de Jack London, a apenas 1 hora del parador.
El adiestramiento y manejo de los perros de trineo no es empresa fácil. El guía debe ser experto a la hora de compensar y disponer el tiro, y sobre todo debe conocer a la perfección el carácter de sus perros y la jerarquía de cada uno de ellos en el grupo. Solo así podrá dominar a estos animales de espíritu salvaje y organizar un tiro perfecto para los viajes por la nieve. Para el equipo de la ruta alternativa fue el broche de oro de nuestras andanzas por el Pirineo. Entre los bosques cerrados y las montañas blancas de nieves perpetuas, revivimos el mundo de London y sus intrépidos personajes. Y en nuestro interior sentimos revivir, como en su novela, la llamada de lo salvaje. ¡Oh!